Bueno, chicos, seguimos entonces con nuestras funciones racionales y bueno, tal cual habíamos dicho justamente en la clase de ayer, que tenía alguna particularidad, porque si uno mira esta función así como está, así como la tenemos en la pantalla, cumple los requisitos para ser llamada una función racional, ya que justamente es la razón de dos funciones polinómicas. Pero esta tiene una particularidad, como ya vamos a ver. A ver, si tuviese que determinar en esta función, ¿está? Primero, no es una función homográfica. ¿Y por qué digo que no es una función homográfica? ¿Alguno de ustedes recuerda por qué? O sea, ¿cuándo es una función homográfica y por lo tanto, por qué esta función no puede llamarse homográfica? Se puede factorizar. Pero así como está, ¿no es cierto? Si vos ves más allá de que la puedas factorizar, que está muy bien lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Está bien lo que dijiste, está bien, y es cierto que no se puede, pero para que una característica que definía a las funciones homográficas, que cuando yo las miro así nomás, sin hacer ningún cálculo de nada, yo me puedo dar cuenta si es o no una función homográfica. A ver si recuerdan qué era una función homográfica. Ayer lo mencionamos, habíamos escrito con un lapicito en general a qué se llama función homográfica. A ver si lo Luchi, recuerdan. ahí Luca Forciati aclaró que como tienen diferentes grados, ¿no es cierto? Ajá. Pienso que lo que querés decir es que los grados o sea, del polinomio, el numerador y el denominador, digamos, ¿no? Como los exponentes son diferentes, ya no es homográfica, por ese Para que ustedes motivo. recuerden, ajá, bien, para que ustedes recuerden, les escribo yo si querés, Karina, a ver si me sale. Pero además, Fíjense. Lucas, tendrías que agregar algo ahí. Exactamente. Porque si tuvieras x cuadrado sobre x cuadrado, tampoco es homográfica. A ver, esto es lo que habíamos dicho ayer. Habíamos dicho, no sé si lo recuerdan, para que lo tomen en cuenta, cuando una función es homográfica. Recuerden, si bien es una función racional, la función homográfica, pero es la razón de dos funciones de primer grado, o dos funciones, perdón, de primer grado, o el numerador puede ser de grado cero, perdón. ¿Está? O sea que, fíjense, de grado cero cuando tenemos una constante, ¿no? Pero fíjense que toda función que tiene esta forma, a por x más b sobre c por x más d, en este caso fíjense que estamos en presencia de una función lineal sobre otra función lineal, ¿está? Entonces, toda función que tenga estas características se llama función, a esto se le llama función homográfica, los que tienen esa forma, que recuerden ustedes que ayer justamente partimos, el primer ejemplo que dimos, no sé si ustedes lo recuerdan, que dijimos, bueno, es una función homográfica donde C iba a ser igual a 1, D fue igual a 0, B era igual a 1 y A es igual a 0. Entonces, bueno, ¿qué pasó? La primera función que analizamos, la función homográfica más sencilla de todas, la más simple, que fue con la que empezamos a analizar el tema ayer, si este término es 0, B es igual a 1, el numerador nos quedó igual a 1 y el denominador nos quedó igual a X. ¿No es cierto? Entonces, un poco como para ver que si analizamos los grados acá, el numerador y el denominador tienen distintos grados. El numerador tiene grado 0 y el denominador tiene grado 1 y sigue siendo una función homográfica, ¿entienden? O sea que el tema de que tengan igual o no grado, por ahí no nos estaría definiendo del todo si es realmente una función homográfica o no. O como dijo Karina, si tenemos el numerador grado 2 y el denominador grado 2, también tienen el mismo grado y sin embargo no es homográfica. Así que toda función que tenga esta forma que ustedes ven ahí en el recuadro, entonces es una función del tipo homográfica, ¿sí? Entonces, en este caso, borro así para no borrar lo que está haciendo Cari, fíjense que entonces en este caso particular, justamente no va a ser una función homográfica, ¿tá? ¿Por qué? Porque en el numerador tenemos una función polinómica de segundo grado, ¿está? Que obviamente que sí que es distinto grado que x más 3, pero lo que realmente la respuesta tendría que haber sido que no es homográfica porque una de las dos funciones, en este caso el numerador, es de grado 2. Ya con eso ya se escapa de lo que es una función del tipo homográfica. Bien, Cari, ¿querés explicar lo que estás haciendo o no? Ajá, repaso del secundario, chicos.
porque va a salir ahora y si Y esto están no los se lo apuntes del cabo. acuerdan, Ujú. Y están los apuntes ¿eh? del cabo, si por ahí lo quieren repasar. Sí, Ujú. sí, sí. Miren, lo que va a empezar a aparecer aquí es uno de los tantos casos de factoreo que llamamos en la secundaria, ¿no? Que se llama diferencia de cuadrados. Cuando ustedes tienen dos términos restando, y ambos términos son lo que se llama en matemática cuadrados perfectos, es decir, tienen raíz cuadrada exacta, uno lo puede factorizar, o sea, expresar como una multiplicación. Factorizar es expresar como producto, una suma o una resta, ¿sí? Lo podemos factorizar, o sea, expresar como producto de la siguiente manera. La suma por la resta de las bases, o al revés, la resta primero y la suma después. ¿A qué llamamos bases? Miren, vamos a hacer un ejemplo concreto. Pónganle que ustedes tengan x cuadrado menos 100. ¿Es una diferencia de cuadrados? Entonces miramos acá, la pinta. Y sí, tiene pinta de diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque la palabra diferencia no es otra cosa que resta. Estamos restando. Y cada uno de estos términos tiene raíz cuadrada exacta. O sea, son cuadrados perfectos. Le podemos sacar las raíces cuadradas a cada término. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x cuadrada? En positivo nomás, ¿eh? No le sacamos ambas. Si le sacás la raíz cuadrada de x cuadrada y la raíz cuadrada a 100, ¿qué nos quedaría? O sea, ¿de dónde provienen esos cuadrados, digamos? ¿Qué les X parece? y 10. Sí, de x y de 10. Estos x y 10 es lo que llamamos nosotros bases de los cuadrados. Y x y 10 son justamente, ¿sí?, los dos términos que vamos a poner en nuestro paréntesis que tiene suma y en nuestro paréntesis que tiene resta. Sería esto, ¿ven? A más b por a menos b. Entonces, va de vuelta. Le sacan mentalmente la raíz cuadrada a cada término y con esos datos arman una suma por una resta. Con esa idea, ¿cómo factorizarían el x cuadrado menos 9? Ahí X está, menos bien. 3 por X más 3. Bien, bien ahí. Bien. Bien ahí. O sea, Perfecto. sacan mentalmente las raíces cuadradas de ambos términos, ¿no es cierto? De acá tenemos un 3, de acá tenemos la x, esas son las bases, y con eso armas la suma por la resta, o viceversa, ¿sí? Voy a borrar porque seguramente, Ajá, se va a superponer con algo. sí, se va por poner. Ujú. Les dejo el machete de la izquierda, les dejo el machete de la izquierda y esto te lo borro, Tochi. Bueno, Ahí. pero pará, con ese machetito de la izquierda, vamos a hacerle, a ver si lo entendieron. Yo te voy a dar un ejercicio para que lo factoricen los gurises. Dale, dictame, dictame. En el costado 4 es por lo que X. significa una función homográfica. ¿Cómo? El resumencito que está acá a la izquierda es lo que significa una función homográfica. No, 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 no. No. Me re perdí. Esto es tema del secundario. Te lo pongo acá. Un caso de factoreo. Nos Para lo que se viene sirve. después, claro, para lo que se viene después que tenemos que hacer ahí, entonces repasamos un poquito un caso de factoreo. No, función homográfica, para que quede claro, ¿tá? Para que la función homográfica ya la vemos enseguida. Terminamos con esto, así queda el repasito completo. 4x al cuadrado menos 1. ¿Eso será una diferencia de cuadrado? Porque es como para poder factorizar, como dijo Karina recién. Desglosemos. Primero, ¿es una diferencia? ¿Es una resta? Sí. Sí. Bárbaro. Ahora, cada uno de los términos, ¿uno le puede sacar la raíz cuadrada exacta? Sí. 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 Bueno, aquí ¿qué ponemos? ¿Cuál es la base de 4x cuadrado? ¿De dónde 2x. proviene? 2X. Sí, muy bien. Muy bien. Y 1. Perfecto. Exacto. Acá Lucas ya lo había factorizado, había puesto 2x más 1 por 2x menos 1. Otro. 9x cuadrado menos 16/25. También. Sí. Porque cada ¿Cómo uno, queda? cada número tiene raíz cuadrada. Sí. ¿Cómo queda? 3x Sí. menos 4 quintos. O sea, Sí. 3x menos 4 quintos por 3x más 4 quintos. Exacto. Perfecto. Bien. Etcétera, etcétera, etcétera.
Sáquenle fotito. Claro, ese caso de factoreo que explica Karina, es independiente si se trata de una función homográfica o no. Esto era simplemente un repasito como para algo que vamos a necesitar, una herramienta que vamos a necesitar para trabajar ahora con esta función, ¿está? Pero no me define para nada lo que es una función homográfica o no. Es simplemente un repaso de cómo se hace cuando yo tengo una expresión así polinómica, cómo lo puedo transformar en un producto, para que algo luego yo lo pueda simplificar, ¿está? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno de los casos de factoreo simplemente que vimos en el secundario, que ahí lo estamos repasando porque justamente lo vamos a necesitar ahora cuando estemos trabajando con esta función que tenemos en la pantalla, ¿está? ¿Podemos borrar, chicos? Ahí, así, porque si no se le va a superponer a Tochi las letras. Yo lo que aclararía, Karina, y lo recuadraré de vuelta, Dale, decime. ¿cuál es la forma general que tiene una función homográfica de vuelta? Porque le voy a Vamos quedar para atrás la- entonces, si te parece, para que Ahí lo está. anoten en su resumen. Exactamente. Función homográfica, entonces recuerden, es toda función que tiene la forma, y si entonces querés cambiar los números, pero los coeficientes, pero función lo pongo homográfica es toda función que tiene la forma f de x igual. Ya después les subrayo y les... Exactamente, y les tiene recuerdo. la forma f de x igual a por x más b sobre cx más d. Entonces, está en general es el cociente de dos funciones lineales, ¿está? Entonces, esa es la forma que tiene nuestra función homográfica, ¿sí? Entonces, fíjense que la x del numerador, tanto como la x del denominador, tiene grado 1. Lo único que puede pasar en el numerador, que el coeficiente a sea igual a 0, que tenga pendiente 0 esa recta que corresponda a la función del numerador, y entonces si a es igual a 0, me va a quedar que el numerador va a ser igual a b sobre la otra expresión lineal. Entonces también sigue siendo una función homográfica. Recuerden que lo único que no podía ser 0 acá en esto es, no puede ser 0 el denominador, o sea que ni tampoco puede ser 0, eso es lo que tiene que ser distinto de 0, Y y la tampoco C. puede, exactamente, ni tampoco puede ser 0 el valor C, porque tal cual ustedes mismos lo dijeron ayer, si C es igual a 0, se me transforma en una función lineal y ya deja de ser una función homográfica, ¿está? Porque me quedaría a por x más b sobre una constante, que la puedo distribuir y me sigue quedando una función lineal, no necesariamente una función homográfica, ¿está? Y el numerador distinto del denominador, perfecto. No solamente que tienen que ser distintos, ni siquiera tienen que ser múltiplos, ¿está? Si queremos, porque... Ahí está. Ese es un ejemplo de una función homográfica, exactamente. A ver, otra que se me ocurra. Ejemplo 3. Igual x menos 4 sobre 2x más 1, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo de arriba no puede ser igual a lo de abajo. En la parte de abajo sí o sí tiene que haber x. Ese No coeficiente de la necesariamente. x puede ser negativo, no pasa nada. Sí, por ejemplo, puede ser negativo, puede ser fraccionario. Sí, sí. Exactamente. Puede ser cualquier número real, no pasa nada. Distinto de 0, obviamente. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Por si quedaban dudas, ¿cuándo una función es homográfica entonces? ¿Listo? ¿Podemos seguir? Bien. Entonces, a ver, gente. Recuerden lo que ya veníamos repasando con ustedes, qué es lo que pasa con el tema del denominador. Entonces, obviamente que el dominio de esta función que tenemos ahí van a ser todos los valores reales, excepto los que anulan ese denominador. ¿Y cuáles son los que anulan ese denominador? Justamente van a ser menos 3, exactamente. Por lo tanto, ese es el valor que no puede tomar x. Por eso es que el dominio de esta función h van a ser todos los reales, excepto el menos 3. ¿Está? Bien, a ver entonces, nuevamente, ya que estamos con cómo vamos a anotar nuevamente el dominio, si lo vamos a representar sobre la recta numérica, ahí tenemos todos los valores reales, excepto el menos 3, como notación de intervalo, desde menos infinito hasta menos 3, unión menos 3 más infinito, todo entre paréntesis, para que quede excluido el menos 3, y con la notación de conjunto, todos los reales, o sea, x
tal que esa X que pertenece a los reales y que sea distinto de -3. ¿Está? Muy bien. Ahí tenemos el dominio. Con la imagen va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener que analizar un poquito más nuestra función para poder determinar cuál va a ser la imagen de nuestra función. Perfecto. ¿Qué pasa si nosotros graficamos o queremos graficar nuestra función? De nuevo, fíjense, tendríamos que darle valores a X para obtener las imágenes correspondientes. Yo sigo insistiendo, yo me contradigo con lo que pusimos en la pantalla, pero por ahí quizás también, en este caso quizás no se ve tanto, pero siempre es conveniente por ahí tomar a veces valores de X en un entorno del valor que anula ese denominador, pero bueno, de todos modos acá seguimos tomando valores en un entorno del 0, de 0 a -4, de 0 a 4, reemplazamos las X por los correspondientes valores que tenemos ahí en la pantalla, y obtenemos, como tenía que pasar, en -3 no está definida la función, por eso no existe, y bueno, sacando la cuenta vemos qué es lo que pasa con las imágenes para los distintos valores de X. Y acá nos vamos a encontrar con algo, cuando nosotros empecemos a marcar estos puntos, por ejemplo, el -4, que le corresponde -7, al -2, que le corresponde -5, al 0, que le toca el valor 3, al 1, que le toca el valor -2, es decir, a medida que nosotros vayamos queriendo obtener todos esos puntos y por lo tanto luego unirlos para ver qué gráfica tenemos, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué gráfica podríamos obtener de esta función? ¿Qué forma se imaginan que pueda llegar a tener? A ver si podemos marcar algunos puntitos, ya ven, ahí lo estamos marcando. Había aclarado acá Camila que la gráfica era una recta, entonces yo le había escrito, bueno, casi, y que pensaran por qué. Entonces Lucas puso, y bueno, porque tiene un valor nulo en -3. En realidad, Lucas, tendrías que ajustar un poquito tu frase. Tiene un valor nulo en -3, claro. ¿Qué significa? Ajustala esa frase. En realidad no tiene un valor. Ahí está. Dice Tochi, Lucas puso que no existe función en -3. O sea, no está en el dominio, ¿no? Exactamente. Fíjense que ustedes ahí, si ustedes después unen todos esos puntos, justamente, tenemos una línea recta donde justamente en -3 ahí, tenemos que hay que hacerle un agujerito a la recta, ¿no es cierto? Porque justamente para x igual a -3, no tenemos imagen, no está definida la función en -3, entonces para todo valor de x, excepto el -3, la gráfica justamente va a ser una línea recta. Entonces, y acá a continuación, fíjense lo que, primero, ya que nos hace la pregunta, ¿cuál será la imagen de nuestra función h? ¿Qué opinan ustedes? Los reales -6, -3. Ajá, y ahora, ustedes llegaron a que todos los reales excepto el -6, porque uno ve que para -3 tenemos -6 acá, ¿no es cierto? ¿Y cómo sabemos realmente qué es -6? ¿Entienden? ¿Cómo podríamos saber? Ya van a ver que ahora sí, de la gráfica obviamente que vemos que es -6, ¿no es cierto? Pero fíjense qué es lo que hubiese pasado acá, el mismo trabajo que hicimos hoy. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, sabiendo que en -3 la función no está definida? ¿Qué hubiese pasado si yo me acerco a -3, ya sea tanto por la izquierda, yo me acerco, a ver si yo quisiera acercarme a -3, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que yo me quiero acercar a -3 por la izquierda, a ver qué es lo que pasa con la imagen de la función. Por ejemplo, vamos a suponer que, a ver, le asignamos a x, vamos a acercarnos un poquito a -3, pero por la izquierda, o sea que le voy a dar el valor -3,1, por ejemplo, ¿ven? Estoy cerquita del 3 por la izquierda, pero no llegué a 3, me estoy acercando a -3 por este lado. ¿Qué pasaría con el valor de la función? ¿Qué imagen tendría para x igual a -3,1? ¿Se animan a sacarnos la cuenta? Reemplazar todas las x por -3,1 y ver a ver qué valor toma la función para ese valor de x. Acá te pongo las cuentas que tendrían que hacer porque es obligatorio, sí, chicos, el paréntesis, si no les da cualquier cosa. Si no les va a dar cualquier cosa. Ahí está lo que dice Karina, fíjense. Para obtener la imagen, entonces, como ese valor de x negativo,
sobre todo cuando hay una potencia, gurises, no se olviden, o productos, no se olviden de ponerlo entre paréntesis. A ver, ¿cuánto nos da esto? Y si lo hacen todo de una, la cuenta de arriba, después tienen que poner dividido, abrir paréntesis y todo el denominador entre paréntesis. Exacto. Si no tienen los casilleritos de fracción, hay algunas calculadoras que los tienen, pero las otras, otra posibilidad es, bueno, calculen el numerador, calculen el denominador y después los dividen. ¿Cuánto dará esto? 99,61 puede ser. Revisemos. mal. revisemos. Ahí hay algo. Por Ajá, eso algo habría que revisar. tengan cuidado con el ingreso en la calculadora, chicos. Por ahí quizá, está bien hasta aquí, no estaría mal que acá le agreguen otro Sí, paréntesis más. Otro por ejemplo. paréntesis y acá también. Exacto, así no cometen errores. Por exceso de paréntesis la calculadora no se les va a enojar, al contrario, ¿está? ¿Qué dijeron, chicas? ¿Menos? Creo que alguien habló. Menos 6,1 dice. Menos Ajá. 6,1. Menos 6,1. Bueno, y me gusta un poco más ese valor, menos 6,1. Bien, van a ver ustedes que, si yo ahora, por ejemplo, en vez de darle el menos 3,1, le hubiésemos dado, me hubiese acercado más al menos 3 todavía. Por ejemplo, le hubiese dado el valor menos 3,001, por ejemplo. ¿Ven? Cuanto más cerquita estoy del menos 3 por la izquierda, van a ver ustedes que a medida que más me acerco a x igual a menos 3, es decir, sin acercarme a menos 3, pero sin llegar a menos 3, pero acercándome lo más posible por la izquierda, van a ver que la función, por ejemplo, va a ser menos 6,0001, más cerquita del menos 3, menos 6,00001, es decir que cuando nosotros a la x la hacemos tender a menos 3, esto lo hicimos ayer, no sé si lo recuerdan, es decir, no estoy en menos 3 porque justamente en menos 3 no está definida la función, pero cuando x tiende a menos 3, es decir, nos acercamos a menos 3 por la izquierda, van a ver que la función justamente tiende a menos 6. Es el valor al que tiende la función. Nos va a pasar exactamente lo mismo si nosotros ahora, en vez de acercarnos a menos 3 por la izquierda, ahora me acerco por este otro lado, ¿lo ven? Me acerco a menos 3 por la derecha, entonces sería, por ejemplo, menos 2,9. Si para menos 2,9 me va a dar menos 5,9, para menos 2,999 me va a dar menos 5,9999, y ahí nos vamos a encontrar que si yo me acerco a menos 3 ahora, pero por la derecha, me acerco por el otro lado a menos 3, por eso cambiamos le ponemos el más, que significa que me estoy acercando a menos 3 por la derecha, van a ver que la función también va a tender al mismo valor, al valor menos 6. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que cuando x tiende a menos 3, la función tiende a menos 6. Y ese es el valor que yo voy a excluir de la imagen, justamente. ¿Está? Porque fíjense que para ese valor menos 3 no está definido, pero bueno, ¿qué valor tiende la función cuando estoy cerquita del menos 3? Porque si no, no sería posible, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para llegar al menos 6, para obtener ese menos 6? Pero sobre esto vamos a seguir trabajando después, ¿eh? Así que... Le pongo la conclusión que dijiste recién. Perfecto. Si x tiende, y ahora globalmente, a menos 3, o sea, si no le pones el signito acá arriba, ya significa que es por izquierda y por derecha. Y te estás acercando por ambos lados. Fx tiende a menos 6, o sea, los valores de la función, estos valores de la función los miramos en y, ¿sí? Esto lo miramos en x, esto lo miramos en y, ¿sí? La variable dependiente. Bien, y ese es el valor que vamos a excluir de la imagen. Esto van a ver que, y esto acuérdense que cuando decimos x con la flechita menos 3, significa x tiende a 3, esto significa que la función tiende a menos 6, ¿está? Ustedes me dicen que cada vez que tengo que hacer eso tengo que hacer todo este cálculo. Bueno, ya vamos a encontrar técnicas que nos permiten facilitar después la obtención de esos valores, ¿no es cierto? Pero por ahora, como para ir analizando qué es lo que pasa cuando nos acercamos a menos 3, justamente eso es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, fíjense ustedes ahora lo siguiente entonces. La imagen, ¿está? La imagen, ¿cuál van a ser? Todos los reales, excepto el menos 6, como ustedes lo dijeron. Perfecto. Analizamos un poquito más. Para esa función, tenemos el dominio, tenemos la imagen, los intervalos de positividad.
Bueno, esto va a ir un poquito rápido porque es bastante obvio, ¿no? Sí, Que ya a lo partir hemos. del 3, a partir del 3, ¿no es cierto? La función toma valores positivos, sin incluir el 3, por supuesto, los de negatividad, ¿está? Ojo, que no puedo decir desde menos infinito hasta 3, intervalos de negatividad. ¿Por qué? Porque si yo pongo entre menos infinito hasta 3 intervalos de negatividad, estoy diciendo que en menos 3 también la función toma valores negativos, o sea que debo excluir de esos intervalos el valor para el cual la función no está definida, ¿no? Ya que no pertenece, dijimos, al dominio de la función. Ahí tenemos los intervalos de negatividad y los ceros en x igual a 3, ¿sí? Intervalos de crecimiento. Bueno, acá a ver ¿cuáles serían los intervalos de crecimiento? Y bueno, acá va exactamente lo mismo que dijimos hoy. Yo no puedo decir que la función es estrictamente, o sea, por ahí quizás, a ver Karina, ¿qué te parece? Por ahí si uno dice es creciente en todo su dominio, Ajá. estaría bien, Sí, porque sí. estoy Está bueno. aclarando, ¿no es cierto?, que es creciente en todo su dominio. Y ya Claro. estoy diciendo que el dominio son todos los reales excepto el menos 3. No estaría mal decir que es creciente en todo su dominio. Pero bueno, una forma de expresar ese intervalo ya sería justamente excluir el menos 3, que ya sabemos que ese valor no lo puedo incluir en nuestro análisis porque ya les digo, no puedo decir que el menos 3 la función crece cuando no está definida. No hay Tochi, intervalos. ¿Sí? Hay una alumna quiere que vuelvas un poquito a la anterior, a la Dale. diapo anterior. Anterior más que esto. Para atrás sigo. Así le saco foto. El tema es que vos que le querías sacar foto con lo que habíamos anotado. Vamos a ver si lo podemos recuperar a lo que anotamos. A ver. A la diapo anterior, Tochi. Ahí. Ajá. Habíamos anotado otras cosas, pero decinos a ver si era eso. A ver, Camila. Ya está, listo. Entonces, seguimos, Tochi. Seguimos, muy bien. Bien. Entre comillas, esa línea, bueno, serían las asíntotas. No, ojo, ojo, ojo. Acá no hay asíntotas. Acá no hay asíntotas, justamente. Ahora de eso vamos a hablar, porque justamente eso que todavía no hemos usado, esa factorización que hicimos de diferencia de cuadrado que les dijo Karina, no lo hemos usado todavía. Ya se viene eso, aguántanos un cachetito. No hay intervalos de crecimiento, como dijimos recién, ¿está? Observen que, nuevamente, si todas las rectas tangentes que yo puedo trazar a la gráfica de la función, ven que todas van a tener pendiente positiva. Nuevamente decimos que por eso la función, en cada uno de esos puntos que le hemos trazado las rectas tangentes, fíjense que las pendientes son positivas, la función es creciente. Siempre asociamos la pendiente de la recta tangente con el crecimiento o decrecimiento de la función. Si las pendientes son positivas de las rectas tangentes, la función es creciente. Si las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica son negativas, la función es decreciente. ¿Sí? Bien. Volvamos entonces a nuestra función x cuadrado menos 9 sobre x más 3. A ver, fíjense que acá la pregunta que nos hace es si esta función se puede simplificar y transformarse en una función polinómica. Y bueno, a ver, observen ustedes qué es lo que sucede. Lo que decíamos recién cuando Karina les explicó el caso de factorización. Este x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrado, ya que primero porque es una diferencia, es una resta, los dos términos son cuadrados perfectos porque tienen raíces cuadradas exactas, la base es x y 3, por eso que esto lo podemos expresar como x más 3 por x menos 3, y observen que nos queda un x más 3 del numerador con un x menos 3 del denominador que se puede simplificar justamente, o se pueden dividir porque acá hay un producto, ¿está? ¿Entienden? O sea, se puede simplificar porque me queda este factor del numerador con el factor del denominador, se pueden simplificar justamente, y nos va a quedar que esa expresión sería equivalente a x menos 3, ¿no es cierto? Tiene sentido lo que estamos diciendo, porque si ustedes recuerdan la fotito anterior, x menos 3 representa la ecuación de una línea recta, ¿no es cierto? Y vieron que lo que nosotros graficamos fue justamente una línea recta. Ahora, la función x cuadrado menos 9 sobre x más 3 va a ser equivalente a x menos 3 siempre y cuando pase algo, que ahí lo está aclarando Karina.
¿Ven? Van a ser equivalentes esas dos funciones, siempre y cuando hagamos una salvedad, ¿está? Porque si no, la función x cuadrado menos 9 sobre x más 3 no es igual a x menos 3. Son dos cosas totalmente diferentes. Van a ser iguales siempre y cuando... ¿Se acuerdan clases pasadas? Creo que fue la semana pasada, lo charlamos. ¿Cuándo podíamos simplificar? ¿Se acuerdan que hicimos incluso hasta unas cuentitas a mano con números sin letras? Porque simplificar era dividir este x más 3 y este x más 3 por lo mismo. En este caso lo mismo es x más 3. A ver, yo voy a hacer esto acá. Claro, esa división siempre era posible mientras no dividamos por cuánto, digamos. Claro, esto se puede, a ver, yo digo, mirá qué linda expresión tengo acá, simplifico el 0 con el 0 y me queda igual a x. Claro. ¿Está bien eso? Perdón, me queda igual a x. ¿Dividir por 0? No puede dividir por 0. Claro. No entonces, se puede dividir por 0, exactamente. Por eso es que esto está todo mal, ¿no es cierto? Entonces, Y bueno, esta simplificación con las rayitas rojas es válida si este paréntesis, ¿no es cierto?, es distinto de 0. Entonces la x, ¿cómo tiene que ser? ¿Distinta de quién? De menos 3. Claro. De menos 3. Y estamos volviendo siempre a lo mismo, porque este era el número prohibido, ¿no? El que se excluía del denominador, el que estaba fuera del dominio. Entonces yo acá puedo poner el igual como lo tenemos en la pantalla siempre y cuando x sea igual a menos 3. Porque inclusive, si bien lo tenemos aclarado más adelante, pero fíjense ustedes que si yo no hago esta aclaración, yo estoy diciendo que esta función es igual a esta. Y sin embargo esta función, vamos a suponer que yo no hice la aclaración que x es igual a... que x no puede ser igual a menos 3. Yo estoy diciendo que esta función... digo yo, es igual a esta. Y bueno, pero fíjense el error que estoy cometiendo, porque esta función tiene un dominio que es diferente al dominio de esta otra, ¿entienden? Entonces no puedo decir que son iguales si no hago previamente alguna aclaración, ¿está? ¿Y qué es lo que vamos a tener que aclarar acá? Fíjense que, bueno, primero, no la podría simplificar, ¿está? Porque justamente lo que le estamos diciendo, yo no podría hacer esa simplificación, no me quedarían dos funciones iguales, ya que tienen diferente dominio. Entonces, lo que sí debemos hacer es lo que habíamos aclarado hoy, que les aclaraba Karina, que para que realmente yo pueda poner ese igual ahí, tendríamos que aclarar y definir el dominio y decir que, bueno, que esta función es igual a esta para todos los números reales, excepto el menos 3. Lo mismo que habíamos aclarado hoy con el lapicito, lo tenemos redactado aquí abajo, que ya les digo, podemos considerar que son equivalentes siempre y cuando hagamos la aclaración correspondiente respecto a ese valor que anula el denominador de esta función. ¿Está? Vamos a hacer un poquito. ¿Se entiende eso o no? ¿Está? Entonces acá es donde, ya les digo, ¿qué pasa con el tema de las asíntotas? Ya que lo habían... que alguien había preguntado cuáles serían las asíntotas de esta función. Y fíjense que una de las cosas que habíamos dicho, que yo les había comentado y que ahora volvemos sobre eso. Primero, para que una función tenga asíntota, uno dice, pero entonces son los valores que anulan el denominador. Y acá hay un detalle, más allá de que yo conozca o no la gráfica de la función, recuerden que para que un valor de x sea en una función racional, para que ese valor de x sea asíntota, en este caso para que x menos 3 igual a menos 3 sea una asíntota, debe ser un valor que anule ese denominador, pero que no haga 0 el numerador. Fíjense que para menos 3, si ustedes reemplazan acá la x por menos 3, no solamente se les hace 0 el denominador, porque menos 3 más 3 se nos hace 0, pero si ustedes reemplazan el numerador, la x por menos 3, ven que menos 3 al cuadrado les da 9. 9 menos 9 también les da 0. Entonces, en x igual a menos 3, por más que nos anule el denominador, como también nos anula el numerador, ese valor de x no es una asíntota. Y además estamos diciendo que, acuérdense ustedes, que una asíntota es una recta que acompaña a la función en su camino hacia el infinito. Entonces, si ustedes miraban recién la gráfica de esta función, ¿ven?
qué valor de x acompaña a la función hacia su infinito, acercándose cada vez más a la función, pero sin intersectarla, en ese camino hacia el infinito. A ver, fíjense, ¿qué valor de x, o sea, qué recta horizontal hace que esta recta, o sea, que esta gráfica se vaya acercando cada vez más a ella? Y ven que no, al contrario, pareciera que cada vez que tomamos valores más grandes de x, la función cada vez se aleja más del eje x. O se aleja más, o sea, que le quiero decir con esto que no hay ningún valor de x para el cual, por más grande, o sea, justamente que tienda a un valor infinitamente grande, al que la función se vaya acercando cada vez más a ella. Y lo mismo sucede con la asíntota vertical. Fíjense, no hay ninguna recta vertical que, por ejemplo, dice, cuando x se acerca a menos 3, para que se acerque a menos 3 y para que cuando x se acerca a menos 3, para que en x igual a menos 3 haya una asíntota vertical, cuando x tiende a menos 3, acuérdense, la función se tiene que acercar o a más infinito, o sea, tiene que tender a más infinito o a menos infinito. Y acá no pasó eso. Cuando x se acercaba a menos 3, vieron que la función se acerca a menos 6. No se va hacia un valor infinitamente grande. Bueno, sobre este inclusive vamos a seguir trabajando mañana, inclusive con este tipo de funciones racionales, con el ejemplo que